Hemos visto ya en desglose esa oración, de esa palabra de alabanza que el apóstol Pablo expresa en Efesios 1, del 3 al 14. Él empieza bendiciendo al Padre y vimos cómo el Padre nos eligió, nos predestinó, nos adoptó, vimos cómo Cristo nos redimió y vimos cómo el apóstol Pablo pues nos está invitando a unirnos a él en esa exaltación a Dios Padre por su obra de salvación al habernos elegido, predestinado, adoptado, a glorificar al Hijo por haber él dado su vida y haber derramado en la cruz su sangre para redimirnos, para darnos sabiduría, inteligencia, para darnos a conocer el misterio de la voluntad del Padre, para compartirnos su herencia como herederos, y termina exaltando al Espíritu Santo por haber traído a nosotros el Evangelio, por haber traído la fe a nuestros corazones y por habernos sellado con la habitación de su presencia en nosotros. Pero dentro de esa oración hay algunas repeticiones que vale la pena no pasar por alto antes de concluir y antes de seguir avanzando en la carta. En toda la doxología hay dos cosas que se repiten más. Y por un lado están los grandes propósitos por los cuales Pablo adora a Dios, ¿verdad? Pero hace énfasis, esa repetición hace énfasis en los motivos y en los propósitos. Tanto los motivos como los propósitos se repiten. Bueno, la expresión que más se repite, si quisiéramos verlo tal cual, ¿verdad?, es en Cristo. No voy a leer toda la oración, voy a leer tal vez algunos versos saltados. Ustedes saben, el verso 3 inicia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bueno, tal vez vale la pena leerla: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha, en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, perdón de pecados, sabiduría e inteligencia, nos dio a conocer, según su beneplácito, el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo, y luego en Él nos dio herencia, habiendo sido predestinados según el propósito, el que hace todas las cosas según su voluntad, para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo y luego fuimos sellados con el Espíritu Santo, quienes las arras de nuestra herencia para la alabanza de su gloria. O sea, se ve claramente de que el Salvador, el mediador, es Cristo, el precio fue su sangre, y por eso 10 veces vemos la repetición que se puede traducir en Cristo, ¿verdad? Obviamente no 10 veces aparece en Cristo, pero aparece en Cristo, en Él, en el amado, en quien y por medio de Jesucristo. Sumando todas esas aparece 10 veces. Pero hay pero las dos frases en las que me quiero concentrar más en la última, pero no quiero dejar de mencionar esta: la razón del plan de salvación, el motivo por la que Dios quiso salvarnos, que se repite 3, y si sumamos la del verso 1, sería 4 veces. Aparece en el verso 5 como razón, como explicación de la elección del Padre, dice: según el puro afecto de su voluntad. Hay una versión que dice según su voluntad afectuosa o según su voluntad bondadosa. Según el puro afecto de su voluntad, es esa voluntad con la cual Él nos amó, con la cual Él tuvo afecto hacia nosotros. El verso 1, Pablo había escrito: Pablo, apóstol por la voluntad de Dios. Él está escribiendo la carta por la voluntad de Dios y él está iniciando la carta alabándolo porque su voluntad ha sido afectuosa para con nosotros. Fue por el afecto de su voluntad que nos escogió y nos predestinó. El verso 9, hablando de Cristo, de la obra de Cristo y del misterio de su voluntad, cuando nos lo dio a conocer, dice: según su beneplácito. Y esa palabra beneplácito en el griego significa según su buena intención, según su beneplácito, según la buena intención que se había propuesto en sí mismo. Más adelante, cuando va a pasar a hablar del Espíritu Santo, en el verso 11 vuelve a decir y dice: conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y nuevamente Pablo lo que está queriendo dejarnos bien claro,
que no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es del que quiere ni del que corre, sino es el plan de salvación, depende única y exclusivamente de esa voluntad de Dios que tiene en sí misma un afecto hacia nosotros y una buena intención hacia nosotros. Y por eso Pablo suma a la palabra voluntad, a la palabra propósito, el afecto de su voluntad y su beneplácito, su buena intención para con nosotros. Y eso es algo maravilloso, porque una de las cosas que Pablo nos quiere que nos quede bien claro es lo beneficiados que hemos sido por la voluntad de Dios, por el amor de Dios, por el afecto de Dios. Y otra de las cosas es que Pablo nos quiere dar esa certeza y esa seguridad que nos concede el saber que todo se ejecuta de acuerdo al plan y al propósito de Dios, y que ese plan y ese propósito de Dios es bueno para nosotros. Creer eso en lo profundo de nuestro ser nos lleva a eliminar toda preocupación, a no afanarnos por nada, ni siquiera cuando las cosas estén saliendo bien. ¿Por qué? Porque todo se va a cumplir según el propósito de Dios. Él tiene un fin al cual Él va a llegar sí o sí, que reunir todas las cosas bajo el gobierno de Cristo, pero dentro de eso hay otra repetición que Él se repite 3 veces, el para qué, el llegar al objetivo. 3 veces está la expresión similar para alabanza, y en el verso 6 llama la atención que en el inicio de ese, que vamos a ver que es un crescendo, en el inicio dice para alabanza de la gloria de su gracia. Y en el verso 12 vuelve a decir para alabanza de su gloria, y en el verso 14 cierra la oración una vez más con este alabanza de su gloria. 3 veces está repitiendo que es que vivimos, que el fin, que el objetivo, que el para qué de esta elección no solamente nos beneficia a nosotros, sino también le da algo, le devuelve algo a Dios. ¿Y qué le devuelve? La gloria que surgió de Él y que se manifestó al salvarnos. No podemos hacer menos que regresar a Él en gloria por lo que Él ha hecho por nosotros. Esto también se repite 3, y al igual que lo anterior, si sumamos el del verso 3, el bendito, serían 4 veces, porque Pablo empieza diciendo bendito, y esa palabra bendito es la palabra eulogetos, de donde viene el término elogiar, que es un derivado de eulogia, que es bendición en el griego, pero la palabra elogiar tiene que ver con alabar, con proclamar, con adorar. Y entonces, si sumamos el verso 3, que dice bendito sea el Dios y Padre, y luego para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, sería 4 veces que Pablo está mencionando tanto la voluntad, el propósito, el beneplácito de Dios, el afecto a su voluntad, como al mismo tiempo el motivo, la razón última, que es su gloria, Entonces, vuelvo a repetir, el pasaje está saturado de lo que Dios ha hecho. Y cuando vemos el pasaje nos presenta como receptores y beneficiarios. Nos amó, nos predestinó, nos eligió, nos redimió, nos garantizó, nos selló. Pero también Dios espera recibir algo. También Dios nos asigna una tarea que cumplir, darle gloria. Y eso lo debemos ver como una oportunidad que Dios nos da a nosotros, los redimidos, de participar en algo que sí o sí se va a dar. Dios va a santificar su nombre. Dios va a establecer a Cristo como Rey. Dios se va a llevar la gloria última, sí o sí, querramos o no. Pero al final toda rodilla se va a doblar, pero desde ahora nosotros por la fe se nos concede el privilegio de hacerlo aún sin verlo en gloria, aún sin verlo en majestad. Pero el fin es claro, dentro de la oración se nos presenta el fin claro. Dios va a reunir todas las cosas bajo el gobierno de Cristo, pero desde nuestra perspectiva nosotros debemos entender ese objetivo de Dios como
esa ganancia que le espera de parte de nosotros al unirnos a Cristo, de manera que seamos para alabanza de su gloria. Y esto hay que entender realmente qué significa eso. Ambos propósitos están unidos. Que Cristo reúne todas las cosas bajo su gobierno, es que la gloria de Dios sea lo máximo, porque Cristo mismo como persona es la expresión misma de su gloria, nos dice la palabra. Todo estará bajo Cristo, y eso quiere decir que todo estará bajo la gloria de Dios, porque Cristo es la expresión de la gloria de Dios. Habacuc profetizó y dijo, viene un tiempo, la era mesiánica, donde toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pero mientras esa etapa llega, hay un grupo, los elegidos y redimidos, nosotros, quienes desde ya tenemos el honor y el privilegio de vivir para alabar su gloria, aun cuando su gloria todavía no es totalmente manifiesta y totalmente perceptible a toda la humanidad. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra gloria? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando él menciona la gloria de Dios? No quiero entrar mucho en la etimología de la palabra, pero sí es importante entender que la palabra en sí significa peso, tanto en el hebreo como en el griego. El origen de la palabra gloria tiene que ver con el peso, pero muchas veces el significado se alude como resplandor, como luz, como majestad. También todos esos son sinónimos y significados de las palabras Kabod y doxa en el hebreo y el griego. Pero quiero hacer un breve recorrido muy rápido como introducción de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, porque esta es la mentalidad que Pablo tenía, esta era la mentalidad de los que cuya Biblia única era el Antiguo Testamento. Entonces ellos al oír gloria inmediatamente pensaban en todas las veces en que se menciona esta gloria de Dios en el Antiguo Testamento. La primera vez que se menciona la gloria de Dios es en el libro de Éxodo y hace referencia cuando Dios salva a su pueblo, cuando Dios aparece a Moisés en la zarza, libera a su pueblo a través de las 10 plagas de Egipto y de la apertura del mar. Eso está registrado como, a través de la gloria de Dios se mostró para salvarlos. Luego, más adelante, cuando Dios da los 10 mandamientos, apareció una nube, dice la Biblia, con apariencia de fuego abrasador que apareció en el monte, y Dios desde el monte habla los 10 mandamientos. Entonces vemos cómo la gloria de Dios se ocupa, número 1, de salvar a su pueblo, y número 2, de santificar a su pueblo. Las primeras 2 menciones de la gloria de Dios que vemos en la Biblia es cuando Él salva a su pueblo de Egipto y cuando Él le entrega la ley a su pueblo para santificarlos, para que tuvieran una vida llena de bendición, para mostrarles el camino de la bendición y de la prosperidad, para decirles, si ustedes guardan todos mis mandamientos, serán absoluta, total y abundantemente bendecidos. Ahora, ¿cuál fue la reacción del pueblo al ver la gloria de Dios? ¿Qué pasó inmediatamente después de cruzar el Mar Rojo? Celebraron, alabaron a Dios con danzas, con cánticos. María dirigió al pueblo en alabanza. ¿Cuál fue la reacción del pueblo ante la entrega de los 10 mandamientos? Se llenaron de temor, se postraron, tuvieron reverencia, dijeron que mejor Moisés sea el encargado. Sin embargo, vemos que a pesar de que Moisés había sido testigo de esta gloria en las plagas, en la apertura del mar y en la entrega de la ley, en Éxodo 33 viene Moisés y llega delante de Dios y le dice, Señor, yo quiero que me muestres tu camino. Yo quiero poder conocerte, yo quiero hallar gracia delante de tus ojos. Y vemos en el verso 18, le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Para Moisés, el que Dios le mostrara su gloria tenía que ver con conocer sus caminos, que alude a comportamiento, con hallar gracia ante sus ojos y con conocerlo. Lo que Moisés quería era conocerlo más. La gloria de Dios se relacionaba con conocer más a Dios, que Dios le mostrara su carácter. Y vemos que Dios le concede esta petición, pero le dice, no podrás ver mi rostro, pero mi gloria pasará frente a ti y yo te esconderé en la hendidura de la peña. Éxodo 34, del 6 al 8. Éxodo 34, del 6 al 8. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé,
El Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. ¿Cuál fue la gloria de Dios? La gloria de Dios, Moisés quería conocer más de Dios, quería conocer sus caminos, sus motivos, lo que él amaba, y Dios se le manifiesta y le dice, ¿quieres conocer mi gloria? Te voy a decir lo que me mueve a actuar. Amo perdonar, disfruto el tener misericordia, pero no voy a dejar la maldad sin castigo. No voy a perdonar al que no reconozca su iniquidad y su rebelión. Más adelante vemos, Moisés construye el tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte y se relata que la gloria de Dios llenó el tabernáculo, que la nube estaba sobre él y la gloria de Dios lo llenaba. Eso lo dice Éxodo 40. Más adelante, cuando se establece el sacerdocio, la gloria de Dios se aparece la primera vez que Aarón oficia un sacrificio y sale fuego de la nube y consume el holocausto. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Alabaron y se postraron sobre sus rostros en Levítico 9:24. Más adelante vemos a Salomón construyendo un templo bajo los planos que le dejó David su padre, y cuando ofrece 1000 holocaustos, ofrece el templo, la gloria de Dios desciende fuego del cielo, consume el holocausto y la nube llena la casa de Dios, y los hijos de Israel nuevamente la reacción fue, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Dice Segunda Crónicas 7, 2 y 3. En los Salmos también se habla mucho de la gloria de Dios. El Salmo 8, por ejemplo, dice que su gloria cubre los cielos y que su nombre es glorioso. Y así muchos salmos hablan de lo mismo. Salmo 72 nos dice que bendito es su glorioso nombre para siempre y que toda la tierra está llena de su gloria. Isaías profetiza que los redimidos verán la gloria de Dios y la majestad del Señor a través de la salvación, y que como resultado de esto los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos oirán, se destapará la lengua del mudo, el cojo saltará, según Isaías 35, el 2 al 6. Luego, cuando Isaías pasa a profetizar el ministerio de Juan el Bautista, dice que se oirá una voz diciendo, preparen camino en el desierto, y que inmediatamente después de eso será revelada la gloria de Jehová, en Isaías 40, el 3 al 5, y aquí prácticamente está diciendo que Cristo es la gloria del Señor. Pero un pasaje muy importante que sí quiero que leamos, expresa el propósito por el cual Dios nos crió. Isaías 43, 7 y 8. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Entonces dice el Señor, ¿saben para qué los creé? ¿Saben para qué los formé? Para mi gloria. ¿Y cómo voy a manifestar mi gloria? Abriendo los ojos de los ciegos y abriendo los oídos de los sordos. Ezequiel también, el primer capítulo, él ve que los cielos se abren y empieza a ver un trono, querubines, seres vivientes, ruedas, cosas que se mueven, el resplandor de un arco iris, y él dice, esta era la semejanza de la gloria de Dios. ¿Y qué hizo? Él se postra y él ve que los seres vivientes y que los ángeles están adorando la gloria de Dios. Habacuc también ve la gloria de Dios, ve la segunda venida de Cristo, y él dice, rayos brillantes salían, su poder se manifestaba, y luego un poco después dice, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. El profeta Ageo también habla de que la gloria postrera de la casa será mayor que la primera, y que Dios traerá paz juntamente con el Mesías. Pero luego pasamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento se habla de Cristo mostrando su gloria en su ministerio a través de las señales. Cuando Lucas y Mateo relatan la transfiguración del Señor, dicen que su gloria lo cubrió.
Y cuando hablan de la segunda venida, Mateo dice en Mateo 25 que el Hijo del Hombre vendrá en el resplandor de su gloria y se sentará en su trono de gloria. Cuando Pablo expone el Evangelio, también él explica que todos estamos bajo pecado y que por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo que Pablo está diciendo ahí es que no podemos accesar a ella, que no podemos lograr contemplarla, que el pecado nos apartó y nos cegó de poder ver la gloria de Dios, y por eso la gloria de Dios se va a manifestar con la capacidad de verla, porque un ciego no puede ver la gloria de la creación, no puede ver la gloria del sol y no puede ver la gloria de las cosas que le rodean. Entonces, por eso tenemos que entender que la gloria se relaciona con la luz y con la capacidad de ver. Por eso Pablo explica que el entendimiento de los incrédulos está enceguecido, el enemigo cegó la capacidad de ver la gloria de Dios en los no creyentes. En el Antiguo Testamento, Dios a algunos les abrió los ojos para ver algo de Él, para ver en mayor o menor grado su gloria, pero todos se postraron para adorarla. Y esto nos lleva a una conclusión importante y a un punto que debemos dejar bien claro. No podemos alabar la gloria de Dios si primero no tenemos acceso a disfrutarla. No podemos vivir para la alabanza de su gloria sin primero poder contemplarla. Y otra conclusión que está alineada es, sería imposible contemplar la gloria de Dios y no alabarla. Sería imposible estar ante la gloria de Dios y no responder en adoración, en alabanza a Él. Y quiero que veamos algunos pasajes. El Evangelio de Juan, capítulo 12, del 39 al 41. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Es algo maravilloso, porque aunque Juan no nos relata, Isaías 6, usted puede ir después, nos relata lo que vio Isaías. ¿Qué fue lo que Isaías vio? Lo que Isaías vio que la gente no podía ver era que Dios estaba reinando. Que en medio de la crisis que había traído el pecado y la muerte del rey Usías, Dios seguía estando en su trono. Y es algo maravilloso porque lo que Isaías vio fueron querubines diciendo, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Desde la perspectiva de Isaías, el pecado estaba llenando el pueblo. Desde la perspectiva de Isaías, la gloria desde los tiempos de Salomón venía cada vez más en decadencia. Desde la perspectiva de Isaías, la gente estaba ciega, estaba sorda, pero desde la perspectiva de los querubines, la gloria de Dios estaba llenando toda la tierra. Y eso nos enseña que hay una diferencia entre cómo el cielo ve lo que está sucediendo y cómo nosotros, desde la ceguera que nos trae el pecado, vemos las cosas que están sucediendo. Pero lo que dice el verso 41 es que cuando Isaías vio su gloria, no pudo quedarse callado. Habló acerca de él. La gloria de Dios le dio el valor para profetizar, para denunciar el pecado, para profetizar al Mesías, para decir, para Isaías profetizó, es el profeta de todos que más habla del Mesías y que más habla de la gloria que vendrá, que más explica quizá cómo será el milenio, y es el único que profetiza esos cielos nuevos, esa tierra nueva, aunque todos los demás hablan de restauración, pero nadie en el detalle al que llega a hablar Isaías. ¿Por qué? Porque él tuvo una conexión con el cielo y con la realidad eterna, que la gloria de Dios llena toda la tierra, aunque sea invisible a nuestros ojos. Pero él vio que un día iba a venir el Mesías, y que una de las cosas que el Mesías iba a hacer era abrirnos los ojos. Era abrirnos los ojos para poder ver la gloria. Y para que al ver la gloria podamos al mismo tiempo, como Él habló de ella, nosotros podamos hablar de ella. Hermanos, necesitamos experiencias con la gloria de Dios. No todos vamos a tener el mismo tipo de experiencias, pero yo quiero citar las experiencias que han tenido o que han vivido algunos hombres de Dios. Uno de los hombres de Dios que admiro mucho y que habló mucho de la gloria de Dios, escribió mucho acerca de la gloria de Dios,
fue Jonathan Edwards, un predicador de los años 1700 y líder del gran despertar, del primer gran avivamiento y más grande avivamiento de la historia de Estados Unidos. Él escribe en uno de sus libros titulado Memorias, en una ocasión en que había cabalgado hasta dentro del bosque para orar, era en el año de 1737, en medio de la oración tuve una experiencia de contemplación divina. Pude llegar a una perspectiva que para mí fue extraordinaria, de la gloria del Hijo de Dios como mediador entre Dios y el hombre. Pude contemplar su gracia y amor maravillosos, grandiosos, plenos, puros, dulces, su mansa y bondadosa condescendencia. Esa gracia parecía tan tranquila y dulce. Apareció grandiosa por encima de los cielos. La persona de Cristo aparecía inefablemente sobresaliente, con una excelencia lo suficientemente grande como para consumir por completo todo pensamiento y concepto. Continuó hasta donde yo puedo juzgar quizá más de una hora. Y eso me mantuvo la mayor parte del tiempo en un diluvio de lágrimas y al mismo tiempo llorando en voz alta. Vean esta experiencia de este hombre de Dios. Vio la gloria de Dios. A la manera en que él la pudo ver, ¿no? Él describe algo, y él no lo describe necesariamente como algo místico, él dice una percepción, una contemplación, pudo ser solamente interno, pero la gloria de Dios se dejó ver en la gracia, en la obra de mediación que Cristo hizo para salvarnos. Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que la mayoría de hombres registrados en las Escrituras que vieron la gloria de Dios fue en medio de momentos de dolor, fue en medio de momentos de dificultad. Y aquí está Esteban, habiendo predicado un mensaje maravilloso que en lugar de traer arrepentimiento, trajo odio a aquellos que lo oían, porque ya ellos habían endurecido su corazón respecto a Cristo. Y empiezan a apedrearlo. Sin embargo, su atención no se fija en las piedras. Su atención no se fija en la enemistad de sus enemigos. Los cielos se le abren como se le abrieron a Ezequiel y él empezó a ver la gloria de Dios y al mismo tiempo a Cristo. ¿Y qué pasó? Tuvo que abrir la boca, tuvo que hablar, no se pudo quedar callado, porque cuando tú estás ante la gloria de Dios, vas a alabarla, vas a hablar, va a proferir un fruto tu boca. Y dijo: veo los cielos abiertos. El ver la gloria lo llevó a alabarla y a olvidarse de todo lo demás que le rodeaba. Juan habla en su evangelio y él dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuándo la vieron? En sus milagros, en sus enseñanzas, en la transfiguración. Fue evidente para ellos que Dios se estaba dando a conocer en Cristo. Los apóstoles, cuando empiezan la predicación del evangelio, en Hechos 4, los tratan de apresar, les dicen que ya no prediquen, y en el verso 20 ellos dicen: es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hemos sido testigos de la gloria de Dios. No vamos a callar. ¿Y qué hicieron? Los amenazaron, los latigaron y les dijeron: no hablen más. Pero todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Primera de Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre
y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que quiero decir es que alabar la gloria de Dios no es solamente cantar, es predicar, es testificar, es evangelizar y también es cantar. También incluye cantar. Pero algo que tenemos que tener muy claro es que si vamos a alabar la gloria de Dios, es porque hay algo que hemos visto que los otros no pudieron ver. Es porque se nos abrieron los ojos. Es porque hay algo que hemos oído que otras cosas no han oído, que oído humano no oyó ni ojo vio, pero que a nosotros el Espíritu Santo nos las dejó ver y nos las dejó oír. Esto es lo que Juan dice aquí, lo dice 2 veces, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Esto os anunciamos porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y luego vuelve a decir lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Nosotros contemplamos a Cristo, contemplamos la gloria de Dios en Cristo. Hermanos, el vivir para la alabanza de su gloria es la consecuencia de haber estado ante la revelación de su gloria. Ante la revelación de su gloria. Eso es maravilloso. Por lo que si Dios nos amó, nos escogió, nos predestinó, redimió y selló para alabanza de su gloria, lo hizo porque primero quería mostrarnos su gloria para que luego como resultado nosotros la alabemos. Pero entremos al pasaje. El pasaje lo muestra 3 veces y lo muestra en forma de crescendo. En el verso 6, luego de Pablo haber hablado de la salvación, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Y lo que Pablo está diciendo es que lo primero que Dios nos deja ver no son sus otros atributos, sin primero mostrarnos su gracia. El primer encuentro con la persona de Dios, el primer encuentro con la gloria de Dios, el primer encuentro con el peso de Dios es con la gloria de su gracia. Lo primero que vemos cuando nuestra ceguera es quitada al nacer de nuevo en la gracia de Dios, es el hecho que nada en nosotros es la razón del amor de Dios. Esto es algo muy lindo porque lo que vemos es que lo primero que le pasa a un bebé, lo primero que tiene que tener es el abrazo de la mamá, es el amor. La primera necesidad del bebé es el amor. Y esa es la primera necesidad de un hombre cuando se le abren los ojos y ve lo terrible, lo profundo, lo inmundo de su pecado. Necesita perdón, necesita amor, necesita gracia. Hechos 22 del 6 al 11. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. La primera experiencia de Pablo fue ver su torpeza de estar persiguiendo al verdadero Mesías. Y la primera emoción fue una emoción de desolación, de culpa, de vergüenza, de pesar. Y las primeras palabras, ¿quién eres? Pero luego de entender que era Jesús, el que estaba manifestado en aquellos a quienes él perseguía, con una voz quizá de mucha depresión, tormento, dolor, dice: ¿qué haré? ¿Qué haré, Señor? Pero la gracia de Dios
Le contestó con una voz que yo me imagino de gran amor, de gran dulzura, de gran misericordia. Tranquilo, levántate. No, yo tengo planes para ti. Ve a Damasco y ahí se te va a ordenar lo que vas a hacer. Y la gloria de la luz fue tal que lo encegueció físicamente, porque al mismo tiempo se estaban abriendo los ojos de su entendimiento y de su espíritu, porque al mismo tiempo estaba viendo como toda la ley que había estudiado y que tenía metida en la mente como una religión, como una teoría y como conceptos, empezaba a tomar vida y empezaba a tener sentido para él por primera vez. En uno de sus discursos, Carlos Spurgeon dijo: si un escéptico me desafiara con el comentario, es que mi fe no puede depender de un libro, de una historia, yo quiero ver hechos actuales, yo quiero que me demuestre la realidad del Evangelio. Dice Spurgeon, yo le respondería, es que usted no puede verlos, porque sus ojos están cegados, pero los hechos están ahí de todos modos. Los que tenemos ojos percibimos cosas maravillosas, pero lamento decirle que usted no puede verlos. Es impresionante esa mente de Spurgeon, porque cuánta gente atea nos dice, demuéstreme a Dios, y nuestra respuesta debería de ser, es que usted no tiene ojos para verlo. Pero sigo leyendo lo que él dice. No me sorprendería en absoluto, dice Spurgeon, que el hombre ridiculizara mi aseveración. Espero, de hecho, que así lo haga, y me quedaría muy sorprendido si no lo hiciera. Pero exijo respeto para mi propia posición como testigo de ciertos hechos. Y me vuelvo hacia el objetor con la pregunta, ¿qué derecho tiene usted de negar mi evidencia? Si yo fuera un hombre ciego y usted me dijera que posee una facultad llamada vista y que está viendo cosas que yo no puedo ver, ¿acaso no sería razonable que yo me burlara de usted como un presunto entusiasta? Lo único que tiene derecho a decir es que no sabe nada de ello, pero no posee autoridad para llamar mentirosos a los creyentes. Puede usted hacer una causa común con los burladores de antaños y declarar que el hombre espiritual está loco, pero eso no demuestra la falsedad de nuestras afirmaciones. Hermanos, dice Spurgeon, para mí los cambios producidos por el Espíritu de Dios en las personas y en mí son una prueba tan clara de la verdad del cristianismo como lo fue en sus tiempos la destrucción de Faraón en el Mar Rojo, el descenso del maná en el desierto o el agua que brotó de la roca herida. Pudieron haber sido la presencia de Dios para Israel en medio de sus tribus. Para nosotros, las evidencias es lo que Él ha hecho en nuestro corazón. Esta es la gloria de su gracia. Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Para ser notorias. Aquí está hablando de la salvación. Dios mostró las riquezas de su gloria. ¿Cuándo? Cuando nos salvó, cuando salvó a Israel en Egipto. ¿Para qué lo hizo? Para mostrar su gloria a los vasos de misericordia. Dios mostró su gloria usando el mismo mar para salvar a Israel y para destruir el ejército de Faraón. Pero Dios iba a seguir mostrando su gloria al pueblo de Israel en el Sinaí, en la ley, a través del maná, al llenar el tabernáculo, en la columna de fuego, en la columna de humo. Dios primero muestra su gloria a través de su gracia, a través de la salvación, a través de la redención. Pero no se queda ahí. Hay un segundo nivel, hay una segunda etapa y que vemos en el verso 11 para la alabanza de su gloria después de que ya somos redimidos. Y esa es la alabanza de su gloria en el crecimiento de la vida cristiana. Solo cuando hemos visto, cuando hemos sido testigos y cuando hemos comprendido la gracia de Dios, podemos contemplar bien sus demás atributos. El lugar ideal para un recién nacido son los brazos de su madre, el seno de su madre en el cual es nutrido, protegido y amado. Pero en la medida que va creciendo, el niño quiere explorar, quiere asombrarse ante tantas maravillas que rodean la vida.
Así debe ser nuestro caminar cristiano. Es glorioso ver su gracia, sentir su amor y su perdón, pero hay más de Dios que conocer, hay más gloria de Dios que contemplar y hay más gloria de Dios que alabar. El hecho de haber sido criados para alabar su gracia o su gloria radica en que nos creó para disfrutar, para degustar la excelencia, la perfección y las maravillas que le caracterizan y entonces descubrir cuán grande es Él. Así podemos alabar su grandeza. Una de las cosas que algunos han dicho cuando se habla, Dios creó todo para su gloria, Dios hizo todo para su gloria, se dice que Dios es egoísta, pero no. Dios no está como el hombre centrado en sí mismo. Por supuesto que Él sabe. Lo que pasa es que Él sabe que no hay nada tan bueno, tan dulce, tan exquisito, tan placentero como sus perfecciones. Todo, aparte de que todo lo creado, todo lo hermoso, todo lo bello, tiene su sello de diseñador. 2 Corintios 3, del 7 al 11. Ahora bien, si el ministerio que lleva a la muerte, grabado sobre piedras, fue inaugurado con tanta gloria que los israelitas no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés por el resplandor aunque pasajero de ese rostro, ¿cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu? Y si el ministerio que llevaba a la condenación fue tan glorioso, ¿cuál no será la gloria del ministerio que conduce a la justicia? En realidad, aquello que fue glorioso, bajo cierto aspecto, ya no lo es más en comparación con esta gloria extraordinaria, porque si lo que era transitorio se ha manifestado con tanta gloria, cuánto más glorioso será lo que es permanente. Mire qué lindo, aquí Pablo está comparando la gloria del antiguo pacto con la gloria del nuevo pacto, con la gloria del pacto que estamos viviendo, y dice Pablo, el ministerio grabado con letras para muerte fue glorioso. Lo que hacía la ley era condenar, pero fue glorioso. Fue glorioso, el rostro de Moisés brilló cuando estuvo ante la presencia de Dios y se tuvo que tapar el rostro a causa del resplandor de la gloria. Encandilaba a la gente si no se ponía un velo sobre el rostro. Pero si el ministerio de condenación, vea el verso 9, tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia, el ministerio de justificación. Porque lo que tenía gloria, en ese caso, no sobrepasa a la gloria que tiene el nuevo pacto. Si lo que se desvanece, como era la ley, como era el antiguo pacto, tenía gloria, ¿cuánto más gloria tiene lo que permanece, que es la habitación de Cristo en nosotros? Esto es maravilloso. Del verso 15 al 18 de 2 Corintios 3. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Mire, este pasaje quisiera tener más tiempo, pero lo que aquí está hablando Pablo de la Biblia, aquí está hablando de leer el texto, y dice que cuando un judío, cuando un incrédulo abre el libro, tiene un velo, y entonces no puede entenderlo. Pero que a nosotros nos pasa diferente, que cuando nosotros abrimos la Escritura, como ya no tenemos velo y como el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, empezamos a contemplar la gloria de Dios. Pero empezamos a ver que esa gloria de Dios, ese Dios que está en el libro, ese Dios que se movió con Moisés, que se movió con Isaías, que se movió con Habacuc, que está en nosotros. Entonces el libro se vuelve un espejo para que nosotros veamos lo que el Espíritu de Dios y Cristo son en nosotros, y en la medida que vamos entendiendo quién es Dios y lo que Él ha hecho, en esa medida somos transformados, en esa medida crecemos en gloria, en esa medida el Espíritu Santo empieza a hacer morir el viejo hombre y a hacer crecer la gloria de Cristo en nosotros. Una de las cosas, de los significados de la palabra gloria,
es que la gloria significa también la excelencia intrínseca y la emanación de dicha excelencia. Dios es glorificado cuando otros están reflejando su naturaleza y su carácter. Vivir para la gloria de Dios en el presente significa como la luna vive para el sol. La luna vive para reflejar al sol, y mientras más bella está la luna llena, ella más está dándole gloria al sol que la está iluminando y iluminándonos a nosotros. Eso también es vivir para la gloria de Dios en el presente, es reflejar a través de nuestra transformación la gloria de Dios en nosotros. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios dijo que fuera la luz. La gloria se compara con la luz, y esa luz vino y resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para ver a Dios en Jesucristo, y para que los demás vean a Dios en los que estamos unidos a Cristo también. Jonathan Edwards escribe: en el conocimiento de Dios, su valoración, el amor a Él, el deleite en Él y la alabanza a Él por parte de las criaturas, su gloria es exhibida tanto como reconocida. Lo que Jonathan Edwards está diciendo: cuando hablamos de Dios, cuando valoramos a Dios, cuando nos deleitamos en Dios, cuando damos gloria a Dios, estamos exhibiendo y al mismo tiempo reconociendo su gloria. Aquí hay tanto una emanación de Dios a nosotros como una reemanación de nosotros hacia Dios. El resplandor brilla sobre la criatura como el sol sobre la luna y brilla hacia el interior de ella. Dios empieza a iluminar nuestro ser, el rostro de Jesucristo empieza a aparecer en nosotros y entonces se refleja de vuelta. Y entonces Cristo se deja ver en nosotros como el sol se deja ver en la luna. Eso es vivir para la gloria de Dios. Los rayos de la gloria proceden de Dios, son algo de Dios, pasan por el creyente y regresan de nuevo a Dios en forma de alabanza, de vida, de testimonio, de amor, de salvación, de ministerio, de servicio. Así que todo es de Dios, está en Dios y es para Dios. Él es el principio, el medio y el final. Él es el alfa y la omega. Todo fue hecho de Él, por Él y para Él. Entonces es ese círculo donde somos para su gloria, primero porque fuimos receptores de su gloria. Y eso es crucial entenderlo, Pero hay un tercer nivel que es para alabanza de su gloria cuando la redención se complete, hasta la totalidad de la redención adquirida, o sea, en el siglo venidero, cuando Él venga y le veamos tal cual es. Romanos 5:2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vean, este texto amarra las tres facetas. Tenemos entrada por la gracia. Lo primero fue la gloria de su gracia. Pero ya estando en la gracia, estamos firmes en la gracia y estamos conociendo la gracia y le damos gloria a Dios en esta era mientras crecemos en la gracia, pero nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces nos gloriamos en que esperamos su segunda venida, esperamos verle cara a cara, esperamos llegar a ser como Él, esperamos ser liberados de la corrupción. Romanos 8:18 también dice: las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, es esa gloria final. Alabamos la gloria de su gracia cuando somos salvos. Alabamos su gloria mientras permanecemos en medio de las aflicciones en este tiempo, pero alabaremos la gloria venidera cuando Él venga. Segunda Tesalonicenses 2:14 dice que nos llamó mediante su evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro destino también es ser revestido de la gloria de Él. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto, hermanos? Nuestra naturaleza es adorar.
Somos seres adoradores y comunicadores por naturaleza. Constantemente estamos buscando algo y constantemente estamos hablando y expresando aquello que nos causa placer, que nos deleita, que nos impresiona, que nos inspira. Pero en nuestra condición pecaminosa, no decidimos darle gloria a Dios y empezamos a honrar a la criatura, empezamos a caer en idolatría. Calvino decía que nuestros corazones humanos son máquinas perpetuas de idolatría. Pero cuando logramos comprender su gracia, podemos decir con el salmista, no a nosotros, Señor, no a lo creado, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Ahí es donde entendemos que Dios nos creó para conocerle y nos dio la capacidad para comunicarnos, para que expresemos el impacto causado por conocerle a través de darle gloria a su nombre. Dios es más glorificado cuanto estamos más satisfechos en Él, dice Jonathan Edwards. Y C.S. Lewis comenta que nosotros como seres humanos nos deleitamos en alabar aquello de lo que disfrutamos, porque la alabanza no solo expresa el gozo, sino que lo completa, es su consumación establecida. Tú te puedes gozar en una deliciosa comida, pero hasta que no digas ¡qué delicia!, el gozo no está completo. Tú puedes abrazar y mostrarle tu amor al ser amado, pero hasta que no le digas ¡te amo!, tu gozo no está completo. Tú puedes estar ante una inmensa vista, maravilloso panorama, pero hasta que no digas wow, tu gozo no está completo. Y lo que Dios busca al habernos creado para la alabanza de su gloria es que nuestro gozo esté completo. Alabamos aquello en lo que nos deleitamos y nuestro deleite queda incompleto hasta que se ve expresado en alabanza. Somos seres que por naturaleza nos gusta alabar, expresar, comunicar lo que disfrutamos. Y se nos permite hablar de aquello que valoramos, celebrar lo que amamos y adorar aquello que admiramos. Y si no tuviéramos esa facultad, nuestro gozo no estaría completo. Alabar, vivir para la gloria de Dios, para alabar la gloria de Dios, no tiene absolutamente nada que ver con cumplir una agenda de liturgia, con llenar un espacio de cantos. No. La verdadera alabanza de su gloria viene de disfrutarlo, viene de conocerlo. El último propósito de Dios es su gloria, pero también es nuestro deleite, también es nuestra felicidad, también es nuestro disfrute de Él mismo. Y en ese disfrute de Él mismo el ciclo se completa. Él se revela a nosotros, nos produce gozo y entonces nosotros completamos ese gozo al alabarle y Él recibe gloria. Él recibe gloria al darnos, al hacernos partícipes de sus perfecciones y permitirnos gozarnos, permitirnos sentirnos amados, elegidos, profundamente cobijados por su gracia. John Piper agrega a lo que han dicho C.S. Lewis y Jonathan Edwards: si el amor de Dios hacia nosotros es suficiente para contemplar nuestro gozo, Él no solo debe darse a sí mismo, sino que debe de ganarse la alabanza de nuestros corazones. No porque necesite reforzar alguna debilidad suya o compensar alguna deficiencia, sino porque nos ama y busca la plenitud de nuestro gozo, que solo se encuentra en conocerlo y alabarlo a Él, porque Él es el magnífico de todos los seres. Si Dios realmente es por nosotros, dice Piper, debe ser por sí mismo. Dios es el único ser en todo el universo para quien la búsqueda de su propia alabanza es un acto de amor. Dios no es como nosotros, que al buscar su alabanza lo hace desde un egoísmo. Él lo hace desde el amor. Para Él buscar la exaltación de su nombre es su mayor virtud, porque cuando Dios hace todas las cosas para la alabanza de su gloria, preserva y ofrece lo único en todo el mundo que puede satisfacer los anhelos de nuestro corazón. Agustín de Hipona decía: nos hiciste para ti y nuestros corazones están incompletos hasta que no te encuentran. Hermanos, ninguna alabanza sería genuina, y es genuina, si no nace de haber disfrutado, de haber gozado aquello que se alaba. Dios no quiere que le alabemos por cumplir con una liturgia. Dios quiere que le alabemos porque lo estamos disfrutando. El Evangelio nos enseña que no hay mayor gloria que la gloria de Cristo, que el Evangelio es un tesoro que vale vender todo lo que teníamos para obtener ese gozo.
Hay una evidencia inequívoca de haber sido salvos en el disfrutar. De haber sido salvos es el disfrutar y el desear vivir para la gloria de Dios. Si realmente hemos conocido a Dios, queremos alabarle. Para Él va a ser nosotros lo más valioso. Queremos que todos sepan cuán rico es su perdón, cuán libertad hay en Él. El placer máximo de la vida se encuentra en Cristo. Nuestra alma debe anhelar tener encuentros con Cristo. Hermanos, todos los seres humanos nacen con el anhelo de ser felices. Lo triste es que no nos damos cuenta que nuestro anhelo por felicidad es el mismo anhelo por adorar al Dios verdadero. Queremos conocer a Dios. Hay algo en nosotros que quiere ver la gloria de Dios y que cuando la ve se satisface, pero la satisfacción no es completa hasta adorarlo, hasta alabarlo, hasta responder a Él en gloria. Ese es nuestro diseño. Y el mayor deleite es contemplar la gloria de Dios y adorarla. Spurgeon escribe: hermanos, les ruego que anhelen el lugar de Moisés, pero tiemblen al ocuparlo. Teman y tiemblen por todo el bien que Dios hará pasar delante de ustedes. Porque cuanto más vean la obra del Espíritu Santo y cuanto más estén llenos de su fruto, estarán más dispuestos a inclinarse delante del trono y servir con temor, no para exaltarse a ustedes mismos, sino para cuidar que su gloria sea el objeto de todo lo que hagamos. 1 Corintios 10:31 dice: ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje es que disfrutemos los dones que Dios nos ha dado, que disfrutemos el comer, que disfrutemos el beber y que disfrutemos el trabajar, pero que no olvidemos que vinieron de Él, que son una manifestación de su amor, que es una expresión de su gracia, y que lo alabemos. Y así disfrutaremos aún más el gozo de haber disfrutado de lo que Él nos concedió. ¿Con qué propósito Dios nos amó, nos eligió, nos salvó? Para darse a conocer a nosotros y para que a través de conocerle, a través de que Él brille en nosotros, reflejemos su luz en alabanza y en oración a Él. Dios quiso alumbrarnos con su luz para que la reflejemos, para que volvamos a disfrutar el ya no estar destituidos de su gloria. Por eso, ese es el peor mal de la humanidad. Todos pecaron, pero lo peor no fue que pecaron, fue que el pecado los destituyó de la gloria. Por eso lo más grande que le puede pasar a un ser humano es ser salvo. Termino, como siempre, con las preguntas de reflexión, y aquí voy a sumar la aplicación y las preguntas de reflexión. Y voy a tratar de ir en este crescendo que Pablo nos enseña. Primero, pregúntate: ¿has disfrutado la gloria de su gracia? Puedes decir: sé que soy salvo por gracia, porque sé que mi pecado merecía la muerte, porque sé que era esclavo y no podía salir de la esclavitud, porque sé que estaba muerto y porque sé que no hice nada, porque nada podía hacer. Puedes decir juntamente con Spurgeon: creo en la doctrina de la elección porque estoy convencido de que si Dios no me hubiera escogido, yo jamás le hubiera escogido a Él, y estoy seguro de que Él me escogió antes de que yo naciera, porque de otro modo jamás lo hubiese hecho después de eso. Y debe de haberme elegido por razones desconocidas para mí, ya que yo jamás he podido encontrar alguna razón en mí mismo por la que Él me mirara con ese amor especial con el que me miró. Dicho más claramente, ¿tienes claro que eres salvo por su gracia y no por tus buenas obras? Entonces puedes alabar la gloria de su gracia sabiendo que Él nos creó para su gloria y para nuestro deleite en ella. Segundo, ¿has contemplado su gloria? Luego, después de haber sido salvo, ¿has contemplado su poder, su amor, su provisión en situaciones donde ha sido claro para ti que Dios estaba respondiendo una pregunta, un clamor, una petición o simplemente un anhelo de tu corazón? ¿Has visto a Dios transformando tu vida y haciéndote más como Cristo? ¿Has visto la gloria de Dios abrirse a través del libro y mostrarte y transformarte? Entonces puedes alabar su gloria, sabiendo que Cristo es el modelo a seguir como máximo adorador. La pregunta que tienes que hacer para adorar no es
¿Cumple esto con el legalismo de tu religión? ¿Está esto de acuerdo con la liturgia? No, la pregunta a hacernos es, ¿refleja más a Cristo esta acción, esta actitud, este canto? ¿Deja ver más luz en nosotros? Y tercero, ¿sabes que cualquier experiencia en tu relación con Dios en esta vida está opacada por el pecado, pero que un día le conocerás tal cual es, en la hermosura de su gloria? Anhelas ese encuentro con el amado, clamas juntamente con el Espíritu Santo diciendo, ven Señor Jesús. Si eso es así, vivirás eternamente para contemplar y alabar su gloria, pero mientras eso llega, recuerda que la presencia del Espíritu Santo está en ti para habilitarte a contemplar la gloria de Dios y para habilitarte a ser un verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad. Señor, te damos gracias por habernos creado para la alabanza de tu gloria. Nuestra naturaleza es ser egoísta y a veces se nos olvida que tú no lo eres, que tú solo eres amoroso, compasivo, dispuesto a perdonar. Señor, perdónanos, porque en algún momento se cruzó un pensamiento que habernos creado para tu gloria era estar centrado en ti. Ahora entendemos que no, que habernos creado para tu gloria es la mayor expresión de tu amor, porque solamente podemos llegar a darte gloria si tú nos permites contemplarla. Solamente de manera genuina podemos alabar tu gloria si tú decides quitar nuestra ceguera y abrir nuestros ojos a tu gracia, a tu gloria, a tu pureza, a tu santidad, a tu perfección, a tu majestad. Señor, nos unimos con el salmista para decir una cosa he pedido, una cosa buscaré, contemplar la hermosura de tu santidad, contemplar la hermosura de tu gloria. Nuestra reacción será vivir para alabar la gloria de tu nombre, de tu gracia, de tu perfección. Queremos vivir lo que nos quede en esta tierra para alabar tu gloria. Y llegaremos, Señor, a la eternidad y entraremos en tu presencia. Y no nos alcanzará la eternidad para alabar tu gloria. Pasarán miles y millones de años. Y siempre habrá algo de ti que nos asombre, que nos haga caer en admiración, en contemplación y en gozo. Gracias por ayudarnos a entender que nuestro mayor gozo es contemplar y alabar tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.